Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer un último vivo este año eh, para hablar un poquito de todo lo que pasó. Acá está Silvana. A ver, sí. Hola, ¿qué tal? Hola, vamos a saludar hasta que entre Silvana, que acá está. Hola, 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 Agustina. Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bien, todo Bien. bien. Bueno, acá no sé cómo estoy, bueno, con estas luces y eso, porque estoy en un lugar diferente, pero bueno. Hola, vamos a Se ve saludar bien. mientras. Hola, Agustina, ¿qué tal? Se van uniendo. Bueno, ¿qué tal, Silvana? Tanto tiempo. Bien, acá, ya en Bueno, los tanto últimos, tiempo de hablarnos por acá, porque hablamos. ya en los últimos días. Sí, ¿no? Qué increíble cómo ya pasó. Uf, cuántas cosas, Todo, qué todo diferencia, ¿no? lo que fuimos preparando y todo lo que nos fuimos preparando y acá estamos en la recta final. Y ya terminando el año y con expectativas bueno, de qué va a pasar el año que viene, ¿no? Sí, Increíble. cada uno armando diferentes rutinas y opciones, bueno, posibilidades, armando distintas cosas Ujú. Sí, dentro de lo posible. claro, sí. Bueno, hay ahí estaba recibiendo algunas respuestas de cómo la gente está, ¿no? Terminando este año y tratando de empezar otro y bueno, hay gente que sufrió mucho más y bueno, y estaban diciendo que tratando de terminar, que termine este año pronto y que alguien ponía como, bueno, voy a comer algo y ver Netflix y nada más, no me voy a preocupar. Sí, ponían del día a día. Claro, por aquellos que se pueden reunir, por los que no se pueden reunir, ¿no? Por lo Sí. que capaz es un año difícil y no tienen ganas de reunirse. Bueno, Hay gente muchas que cosas. todavía tiene miedo y que prefiere esperar un poco más Sí. para las Que reuniones. Sí, seguro. Que está bien seguir cuidándose, porque bueno, la realidad es que todavía estamos con la epidemia, ¿no? Así que, con la pandemia. Así que bueno, hay que seguir cuidándose. sí, seguro. Ujú. Bueno, y además, claro, estamos como todos viendo qué pasa, porque todavía no sigue y bueno, no hay algo resolutivo, o sea, por ahora hay que ver cómo sigue. Acá podemos estar más al aire libre porque bueno, ahora hace calor, entonces podemos como vernos con gente porque estamos al aire libre, sobre todo Mm, eso. ujú. Pero, pero bueno, es como que hay que seguir esperando y Seguro. armar, hay más posibilidades, ¿no? Uno ya tiene también otro panorama, otra información, sabe más a cuáles son las cosas que pueden llegar a pasar, aunque no tenemos certezas, pero bueno, son más las posibilidades que podemos tener en cuenta. No es Mm. todo tan que no se Como al sabe y aparte, bueno, principio, siempre como al principio, como al claro. principio, claro. Que de hecho también uno se preparó para los primeros 15 días, para el primer mes y claro, y esto era del año completo, con cambio, pero fue Y más, bueno, abarcó todo el año y bueno, claro. y ahora vamos a empezar de manera diferente, pero por lo menos no con algo tan desconocido. Ahora ya tenemos Exacto. mucha más información y también un abanico más amplio de posibilidades, de, de maneras que tenemos de llevarlo, otras alternativas, o sea, no es todo tan cerrado, bueno, ni tan desconocido como antes. Y otras herramientas, digo, ¿no? Porque, bueno, a Claro, futuro todavía hay muchas incertidumbres
Pero bueno, hay otras herramientas y bueno, con esto también de la vacuna vamos a ver, también hay mucha esperanza en que esto ayude Seguro, que viene sea un año diferente también. Así seguro. que bueno, vamos de a poco, pero Y aparte al principio era como que estábamos todos más esperando a ver qué pasaba o esperando cuánto duraba y que se termine. Ahora ya sabemos que está y es así. Y entonces, como decían cuando hicimos los Zoom con el libro Colorín Colorado, bueno, no siempre hay que estar esperando, ¿no? Como que ya ir, como decís vos, ya tenemos más herramientas, más recursos, sabemos cómo enfrentar y afrontar algunas cosas, entonces es distinto y no estamos siempre esperando que deje de pasar o que pase algo para actuar. Ahora mm, ya está dentro de nuestras posibilidades. ¿y qué para vos qué aprendiste? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto la pandemia? Bueno, porque hay muchas, la realidad, recién hace un ratito antes de empezar el video estaba leyendo a alguien que puso como todas las o algunas hipótesis de por qué tenemos esta pandemia, ¿no? De por qué aparece. Puede ser de un mensaje de Dios, puede ser de que, bueno, esto fue algo de la naturaleza que nos está pidiendo algo. O sea, se pueden ver de el, que fue por culpa de los chinos que quieren acabar con el resto de la humanidad. O sea, hay como muchas versiones, ¿no? Pero, ¿a vos qué te parece? Qué te dejó esto? ¿O qué te está A mí lo que dejando? me parece que una de las cosas que más, que me parece que se dio en general, eh, es que nos dejó a todos muy acá con uno mismo, o sea que nos tuvimos que ocupar de uno, que estar con nosotros, que no quedó otra posibilidad que escucharnos. Y de hecho la gente empezó a buscar cosas para el bienestar de uno, para hacer para uno, para pasar el tiempo, para lo que sea, para distraerse o para capacitarse, como que todo, como estuvimos muy metidos cada uno en sí mismo, ¿no? Como que dejamos si bien había que cuidarse para no enfermar y para también esto llevaba a cuidar a los demás, eh, nos tuvimos que replantear. Acá Silvana dice, a mí me dejó llena de dudas, y sí, pero lo que a mí también me parece que eso, pero sea el que le trajo mucho miedo, el que le trajo muchas dudas, el que le trajo tiempo libre o de sobra para hacer cosas que antes no podía, el que se encerró porque tuvo miedo, como decía antes, y claro, dudas. No importa qué, pero todo eso nos llevó a ocuparnos de esas cosas, que tal vez antes estaban, pero que no teníamos tiempo de ocuparnos, de las cosas que nos sentíamos inseguros, por las cosas que teníamos dudas, por las cosas que no nos animábamos a hacer, por las cosas que, ya repito, que nos animábamos y no teníamos tiempo, o sea, igual sea lo que sea, algo bueno o malo, nos los mostró, nos dejó en evidencia, tal vez algo que evitábamos, que tapábamos, que con la vorágine de la rutina y de estar todo el día corriendo y hacer las cosas ya y hacer muchas cosas a la vez y en un mismo día, al estar encerrados y no tener tantas actividades y posibilidad de hacer todo lo que hacíamos, nos dejó tiempo para nosotros. No importa si tiempo, esto, para dudar mucho o para temer, pero sí nos tuvimos que mirar. Para bien o Sí. para mal nos tuvimos que mirar y saber qué nos estaba pasando, porque eso nos estaba pasando pero estaba tapado. Sí, No yo es creo algo que no que existía y que solo lo trajo la pandemia, es algo que ya estaba en nosotros, solo lo vino a claro, mostrar, como claro. dicen. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Un poco es que esto que apareció y que no lo esperábamos, que no lo elegimos, ¿entendés? Puso en evidencia cómo cada uno de nosotros puede reaccionar ante una crisis, ante algo Ujú. no esperado, ¿no? No programado.
Entonces es muy interesante porque a veces nosotros ante los problemas o ante las crisis, como vos decís, nos mantenemos ocupados haciendo esto y vamos a trabajar, que los chicos, que las compras, que la casa, que, ¿no? Entonces dejábamos los problemas como abajo de la alfombra, ¿no? Ahora cuando paramos, cuando esta pandemia nos hizo parar, ¿no? Y enfrentar esta situación, como vos decís, el quedarnos en casa es también cómo nosotros reaccionamos ante una crisis y cómo empezamos a ver, a darnos cuenta de lo que nos pasa alrededor, no solo a nosotros, sino lo que está alrededor. Seguro. Entonces, es bien interesante eso, porque convengamos que esta no es la primera crisis o la primera situación que el mundo tiene, ¿no? Hubo Seguro. guerra, sigue habiendo guerra, hay enfermedades también, hay, no sé, catástrofes de diferentes climáticas Sí, y de todo otro continúa. tipo. Entonces, esto lo que es característico o diferente, que es mundial, que a todos nos está pasando, en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, es cómo cada uno reacciona a estas situaciones y qué resiliente es uno ante una situación así, ¿no? Así que esto es muy importante porque si uno puede aprender de esto, que lógico, ojalá no vuelva a pasar y pase y el año que viene estemos todos bien y vacunados y haciendo una vida más o menos como la que teníamos antes, pero definitivamente tenemos que aprender porque crisis y cosas pasan en la vida, quizás no tan graves como esta, pero siempre hay. Entonces es importante aprender. Ujú, sí. Y además que también que a veces se toma, ¿no? Como la angustia o como esto de las dudas, la indecisión eterna o no, o nunca poder decidirse por nada, no está bueno, pero, pero las dudas es algo que nos lleva a cuestionarnos, que nos lleva a permitirnos preguntarnos cómo estamos, cómo nos sentimos, qué nos está pasando con lo que pasa, con el momento que estamos viviendo. O sea, tampoco es malo, no es malo tener dudas, porque la duda lleva a un cuestionamiento y a preguntarnos esto de cómo estamos viviendo esta situación. Más allá de lo que pase social y políticamente, lo que nos pasa a cada uno en lo personal, ¿no? Y ni siquiera, que por supuesto que trajo muchísimos problemas, pero digo, sacando lo laboral, lo profesional, el estudio, que también se cortó, y un montón de cosas que cambiaron y muchísimo, es como más propio, algo como más profundo, de cómo nos sentimos y cómo la estamos pasando y cómo vamos llevando en general, no solamente en este momento de pandemia, la vida o nuestro momento, si realmente estamos haciendo lo que nos gusta, si estamos haciendo lo que deseamos, si nos hace feliz hacer eso que estamos haciendo. Por eso digo, no, la duda también se la tiene que tener en cuenta como un lugar donde es una reflexión, donde vos te estás cuestionando, estás reflexionando también sobre lo que te pasa. Y en esa reflexión te estás fijando cómo estás, que no es poca cosa y que es muy interesante y que por eso también lo que digo con el encierro o con esto de estar sin poder hacer tantas cosas, te lleva a mirarte más y a estar más presente y más enfocado en vos y no tan disperso. Exacto. Y también como decíamos, que lo leíamos también en el libro y lo charlamos en el Zoom, que lo único que tenemos son posibilidades, o sea, eso es concreto y es cierto, no hay muy pocas cosas que podemos, que necesitamos como seres humanos controlar todo para sentirnos tranquilos, y la realidad es que esto nos viene a mostrar también que no tenemos ese control, ese control que a veces sentimos tener para hacer un proyecto, y eso no podemos controlar todas las variables, solo podemos controlar lo que nos pasa a nosotros y cómo vamos viviendo los procesos, pero más que eso, no podemos.
Exacto, porque las hipótesis pueden ser muchas, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? El tema es cómo nosotros lo transitamos, eso es lo importante. A mí lo que Exacto. me asombró y convengamos que, lógico, pasa el tiempo y uno se cansa y la rutina de estar todo el día encerrado y así, y querer sentir que uno está haciendo siempre haciendo lo mismo, pero me llamó la atención la necesidad, uy, qué ganas de que abra un restaurante, uy, qué ganas de hacer esto, uy, qué ganas de hacer el otro, donde pareciese, ¿no?, que siempre estamos poniendo lo que nos hace sentir bien afuera, ¿no? En Ujú. viajar, en salir, en comprar, ¿no? Entonces, y no con nosotros mismos, ¿no? No sentirnos bien en casa, con nosotros, con la familia, o llegar un momento que ya no dar más. Mucha gente le pasaba eso, ¿no? Como que, ay, ya no dar más, ay, quiero... Y yo digo, wow, como que me daba la sensación de eso, de que el malestar que a veces uno siente de estar con uno mismo, ¿no? Más allá que Sí, lógico que al pasar el tiempo igual uno se cansa y tiene ganas de hacer otras cosas, pero por me supuesto. pareció eso, ¿no? Que buscando en la afuera estar bien, en vez de buscar adentro de uno estar bien, porque depende como uno esté para Se disfrutar, puede ¿no? hacer bien en el Porque afuera. voy a comer o porque voy a estar bien. Si yo estoy bien, me siento bien, mm, lógico que me va a gustar ir a comer y todo, La pero no es que dificultad va a voy a estar. estar bien porque voy a comer. No, estoy bien porque disfruto de ir a comer porque estoy bien. Esa es la Exacto, sí. diferencia, ¿no? Entonces yo creo que, que, que uno de los propósitos de lo que nos está pasando y para el año que viene es eso, empezar a trabajar desde uno, más allá, a veces uno se pone objetivos para el año, ¿no? Y creo que es tan importante y que lo vinimos trabajando todo este año, ¿no? En empezar a encontrarse, a buscarse, a entenderse, a sentirse bien con uno mismo, a si no fuimos escuchados, vistos, que nos empecemos a hacer esto nosotros mismos, ¿no? Como ser nuestros propios padres, ¿no? Ese proceso es lindo, porque si uno se siente bien, el resto va a estar bien, como siempre decimos. Sí, y yo siempre uno el bienestar con el disfrutar, ¿no? Cuando uno está bien puede disfrutar casi todo lo que le pasa, casi Exacto. todo lo que le pasa en el día. Ujú. Entonces, como los encuentros, como estar mirando la tele, como leer un libro, como estar en tu casa todo el día descansando, o sea, como que uno empieza a disfrutar todo lo que hace, ¿no? De eso Ujú. se trata, el bienestar. Es como Ujú. estar tranquilo y no estar como siempre esto del esperar, porque también esperar que las cosas se acomoden o que las cosas sean de una manera, primero creyendo que podemos llegar a controlar todo a nuestro alrededor, es también como producir ansiedad, porque esto de la espera es algo que lo único que nos trae en definitiva es ansiedad y estar allá en vez de en este momento, ¿no? Como Claro. nunca estar haciendo. La otra vez hablaba con una paciente y decíamos, ni siquiera cuando salimos a caminar y a despejarnos, a decir, bueno, salgo a caminar para estar al aire libre, como siempre vamos haciendo la lista de lo que tenemos que ir a comprar, la lista, o pensando lo que vamos a hacer cuando volvemos, o pensando que algo del trabajo, ni siquiera cuando salimos a caminar estamos haciendo algo saludable y caminando y despejándonos Ujú. y respirando y tomar energía y hacer lo que hacemos. Ni siquiera ahí, entonces es como nos cuesta mucho, ¿no? Y como se dice tanto en yoga como en mindfulness y, o sea, todas las técnicas que hay, que es, eh, que es tratar de tomar eso como ejercicio, que es Ujú. imposible o casi muy difícil, para no decir imposible, pero es muy difícil corrernos de esos lugares sin ejercitarlo, Claro. ¿no? Como porque uno va haciendo, yo siempre repito esta frase, pero es increíble cuando uno va generando esto de estar todo el día maquinando y todo el día como preocupada y nunca descansando y siempre proyectando y programando cosas. Entonces,
y no poder estar conectado nada más que con el placer y disfrutando, nos lleva a un círculo vicioso, y si no ejercitamos no podemos hacer el círculo, revertirlo y hacer un círculo virtuoso. A ver qué dicen, el desafío es congeniar las distintas experiencias en el grupo familiar o con quien estamos conviviendo. Sí. Claro, definitivamente, y seguro que eso fue un desafío para la mayoría, si no decir para todos, porque todos nos tuvimos que quedar, porque cuando en nuestra vida tuvimos una situación así, entonces lógico que se van a ver un montón de conflictos y desafíos de poder estar juntos. Por otro lado, aunque a mucha gente le costó todo esto, a otra mucha gente descubrieron de beneficio. cosas interesantísimas, interesantísimas que nunca no hubiesen parado y visto esto de lo que nos pasa, de cómo nos sentimos. Gente que cambiaron trabajo, gente que mejoraron relaciones con la familia, gente que se disfrutó quedarse con los hijos ¿no? en la casa, cosa que no hacían hace años. Gente que creó cosas y situaciones diferentes, maneras de jugar, Totalmente. trabajos nuevos, maneras de relacionarse, cómo festejar un cumpleaños. Todo eso es maravilloso. Y todo, y solo con uno, ¿no? Utilizando algunas herramientas como nos da, por suerte, ¿no? Esto de la computadora y del website y todos los apps que tenemos, pero igual fue un ingenio nuestro. A ver, ¿cómo festejamos un cumpleaños? ¿Cómo festejamos estas fiestas? ¿No? Diferentes. Exacto. O sea, todo eso es maravilloso, es maravilloso. Mandar regalos. Mandar regalos, exacto. Gente que creía que se iba a quedar sin trabajo y al contrario, a través de... Yo tengo una amiga que ella, yo que la requiero, súper recreativa ella siempre. Ella trabaja para una empresa en donde venían turistas de otros países y ella les enseñaba a hacer empanadas y chocotorta, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, la gente venía, ¿no? Y ella venía a su casa, ella ofrecía y bueno, y hacía, y la pasaban tranquilito. Claro, cuando se cortó todo esto, los turistas, por supuesto, dejaron de venir y ella creía que se iba a quedar sin trabajo. No, ahora le va 1000 veces mejor que antes porque ahora está haciendo lo mismo, pero con internet. O sea, no solamente tiene muchísimas más clases, da muchísimas Claro. más clases, sino que a la vez puede conectarse con muchísima más gente. A veces Claro. Que no una está clase, acá, que no, claro. claro, Porque antes era acá. claro, como de 15 personas a veces tienen una clase, con empresas, ¿no? Empresas que le quieren regalar a sus empleados una clase de cómo hacer empanadas, y en todas partes del mundo. Así que está feliz, feliz, o sea, Seguro. y ella, bueno, muy creativa, ella igual y muy activa. Pero digo, hay mucha gente que se renovó y se reconoció en cosas que ni se daba cuenta, que sabía, que quería, que le gustaba, o sea, eso es Y lo que me aparte, parece. también que vos lo decías, como que nos pusimos algunas personas, por supuesto, más creativos o que aprovechamos los recursos que teníamos y que también como un poco la situación nos llevó a esto, pero no hay que sacar valor, porque hay gente que optó igual por no hacer nada, quedarse mucho más pasiva, hay gente que se tiró y o que se deprimió, que no tuvo las fuerzas y que no pudo. Por eso, o sea, el valor y el empuje y la decisión está en uno. No es que solo porque pasó esta situación, si no, no lo hubiera hecho, porque también tiene que ver como esto con lo que venimos planteando, con la actitud y cómo nos enfrentamos a esta situación y en qué posición y desde qué lugar nos ponemos, ¿no? Como que hay que valorar también el animarse, el poder hacerlo, el querer hacerlo, el tomar la decisión y la fuerza y emprenderlo, porque por supuesto que es recontra difícil, y por supuesto que fue una situación que como sorpresiva no dejó de ser traumática para todos, porque el shock fue algo inesperado,
que eso es lo traumático, ¿no? Encontrarnos en una situación donde no sabíamos dónde estábamos parados y bueno, hasta que nos pudimos tranquilizar y empezar Pero a pensarnos. y esto lo hablo y te lo dije, pero yo esto lo conecto bien interesante con otra época de nuestra vida que fue la niñez. ¿No? Uno es niño, nace y nace en una familia, en un lugar, en una sociedad, en una religión o en una cultura que no la esperábamos, ¿no? O sea, nosotros ya pasamos por esto, ya pasamos como Claro, niños por algo, claro, con incertidumbre. incertidumbre al otro. Nosotros ya pasamos en nuestra vida por esto. ¿No? Porque cuando uno es niño, uno se encuentra con un mundo totalmente diferente que el que estaba dentro de la mamá, ¿no? Y nadie lo elige, nadie sabe ninguno de chiquitos sabemos lo que es, cómo va a ser, nada. Y fuimos aprendiendo y tratando de salir de todo lo que nos ocurría, cosas buenas, cosas malas, cosas un poco más tristes o no sé, no ser vistos, o sí ser vistos, o ser visto mucho, muy sobreprotegidos, ¿no? Muchas situaciones en las que nos aprendimos a defender y salir y crear defensas. Entonces, ahora de adulto nos está pasando algo parecido, ¿no? Como algo no Seguro. esperado muy grande y, y también rever un poco, esto nos ayuda si podemos pensar, ok, ¿cómo habremos pasado esa primera etapa que ahora seguramente estamos repitiendo o estamos defendiéndonos de alguna manera, de la manera que nos defendíamos cuando éramos chicos, ¿no? Entonces, Sí. es también una forma de rever, a ver, qué defensas nosotros hicimos de chicos para ahora estar lidiando con esta situación. Y me refiero más a la gente que le está costando muchísimo lidiar con esta situación, ¿no? Sí. Porque como dijimos, hay gente que la está pedaleando, que ve, que busca la manera, que disfruta de alguna manera de todo esto capaz que está pasando, que aprende. Pero ¿qué pasa con Seguro. aquellos que no? Entonces, en esos me refiero. Y además, que ahora que te escuchaba pensaba, también es que vos decías, bueno, si nos sentimos mirados, si nos sentimos no mirados, nos empezamos a mirar nosotros, para bien o para mal, o encontrando cosas feas, como decimos siempre, las cosas feas estaban, o como decimos esto, los problemas estaban, no es que aparecieron con la pandemia, no es que se nos vino el carácter o un síntoma o un malestar con la pandemia, no, ya lo teníamos en nosotros, lo que sí nos vino a mostrar, a dejar, a exponer, a dejarnos enfrente a esa situación y a ver qué hacíamos con eso. Y aunque haya sido de mirarnos y encontrarnos muy angustiados o muy miedosos o muy ansiosos, mirarnos ya es importantísimo y saber que eso nos pasa es importantísimo, porque como decía Viviana cuando la otra vez hicieron el vivo que hablaron de biodecodificación, que ella, bueno, nombró cuando hablamos del caballero de la armadura oxidada, como el problema está, taparlo, sí, estará escondido, no queda a la vista, pero el problema no desapareció, siempre vuelve. O sea, los problemas de la única manera que desaparecen o que dejan de estar es resolviéndolos. Por eso Claro. son un problema. Exacto, nos puso en evidencia lo que somos y cómo estamos y cómo nos sentimos. Entonces, hay que hacer algo con eso, algunos pueden, otros no, pero hay que hacer. Y cuando Viviana nombró lo del caballero de la armadura oxidada del libro, dijo que yo había hecho referencia a eso, que llevar la armadura todo el tiempo que la llevamos y no enfrentar el problema o lo que nos duele o lo que nos pasa, es pesado también. Es pesado también. Y nos cansamos de estar mucho tiempo, decir, ay, repito, y estoy angustiada, y cuándo se me va a ir, y siempre estoy en la misma situación y no puedo salir.
claro, siempre estuvo, lo tapaba con lo exterior, con ayudar a los demás, claro, y no ocuparme de mí, exacto, por eso nos vino a hacer un encuentro con nosotros mismos, con lindas cosas lindas y cosas feas, pero bueno, acá estamos frente a nosotros y algo Claro. tenemos que hacer. Claro, y como vos decís, con esa armadura, a veces la gente como que tiene miedo de sacarse la armadura porque tiene miedo de que sin armadura el dolor va a ser más grande, pero como vos decís, como el caballero, sí, no llevar esa armadura es mucho más doloroso porque no se le encuentra un final y cada vez que pasa el tiempo la armadura pesa más y si pesa, Exacto. duele en el cuerpo, en todos lados, y empieza a molestar el cuerpo, ¿no? Empieza a dañar el cuerpo de tanto peso. Entonces, en realidad, sacarse la armadura capaz también cuesta, ¿no? Uno va encontrando algunas cosas más pesadas que el otro al sacar, pero uno sabe que cuando ya se la saca del todo, aunque llevó un tiempo y un poco de dolor, es un alivio y para siempre. O sea, Sí. es súper lindo encontrarse con uno y sentirse fuerte y quererse y escucharse y realmente se puede. Así que bueno, Ujú. una de las cosas que me encantaría que podamos eh, todos hacer, y cómo se saca uno la armadura. Si duele la espalda de tanto peso, exacto, duele la espalda y muchas otras cosas. Todo lo que Porque no duele. somos conscientes, exactamente, porque no somos conscientes. ¿Cómo se empieza a sacar la armadura? Bueno, ese es un proceso que queremos ayudarlos a hacer y quizás a través de esta cuenta y esta comunidad que estamos formando es ayudarnos entre todos a hacer eso, a hacer ese proceso, ¿no? Y para mí el primer paso es encontrarnos con esas heridas que tenemos, que llevamos desde la niñez, eh, entender el dolor por el que pasamos, ser conscientes de lo que nos pasa, eh, después completar la tarea de lo que no pudimos recibir o tener o las cosas que sufrimos o las No nos pudieron heridas que dar. tenemos, empezarlas a nosotros mismos, darlo lo que no A pudimos sanar recibir, a sanar, y a salir de darnos. los roles que no nos gustan, a dejar mandatos que no nos sirven, a ser quien no queremos ser. Eh, y a realmente conectarnos con nuestra esencia, ¿no? Eso. Sí, me ayudaron mucho realmente, Roxana, y gracias a Nada No también te te lo mereces. conocí, agradezco enormemente. Y el último paso sería, son como 4 pasos, ¿no? Y el último sería como encontrarse con el verdadero yo, con la verdadera persona, porque Eso te la iba a decir. armadura a veces es eso, todo lo que nos pusieron encima o todo lo que vivimos, ¿no? Y todo lo que nosotros adentro de la armadura desaparecimos, porque somos, alguien Como necesita que disfraces. seamos eso, claro, la sociedad quiere esto de nosotros, la religión quiere esto de nosotros, la familia quiere esto de nosotros, ¿no? Y entonces todo lo que necesitan los demás y no nos enseñan a ver lo que nosotros Seguro. somos y lo que nosotros necesitamos. Entonces empezar a hacer eso. Esa es la verdadera liberación. Una vez que nos encontramos con el verdadero yo, lo otro aparece. Todo lo otro Yo aparece. siempre digo que esto del verdadero yo siempre digo que el solo hecho de ser sinceros y genuinos, que eso es lo que siempre admiramos o destacamos de los niños, justamente, de los chicos y de la niñez, cuando uno dice, viste, que los nenes son espontáneos, son eso, primero eso, es divertido, te saca una sonrisa con solo decirlo y pensarlo e imaginarlo. Y yo siempre digo que eso, que ser sincero y genuino, como no estás ni disfrazado, ni estás pensando, ni estás como cuidadoso o temeroso con lo de que decís y haces, porque no estás pensando, ay, No, me da no tiene vergüenza, censura, no qué tiene va a censura. pensar. Claro, no tenés censura, o sea, estás siendo vos espontáneamente, eso ya trae bienestar. Esa sola cosa, porque pensá que para lo otro, que es a veces lo que nos cuesta,
como que estamos pensando y nos estamos como, no reprimidos, pero como esa cosa tensa, ¿no? De decir, bueno, a ver, digo justo lo que tengo que hablar esto y decir aquello y ser medido, esto, de ser medido, ya esa sola palabra te lleva a restringirte y a no poder expresarte, eso, ¿no? Como que también nos cuesta mucho, primero decir cómo estamos y cómo nos sentimos, y la parte emocional, ponerla en palabras cuesta como, o expresarla, porque a veces no hace falta poner las palabras, pues se limita la emoción misma, eh, pero nos cuesta mucho manifestar la emoción, de hecho nos cuesta mucho conectarnos, siempre podemos hacer como una descripción de cómo estamos y cómo nos sentimos, pero en ese momento expresarlo emocionalmente es algo, nos desconectamos de la emoción, ¿no? Desconectamos las situaciones de la emoción, Es que como decimos tampoco muchas nos veces, no hay que enseñan. llorar. Exacto. Primero por eso, primero por las consignas, ¿no? Familiares de no se llora, llorar es debilidad, no tenés que estar triste, no tenés que estar muy alegre, o sea, nos limitan muchas cosas. Y segundo, que tampoco nos enseña mucho, nos cuesta mucho porque nos enseñaron a reprimirnos, claro, reprimir todas las emociones. Viste que hay, la gente habla, cuando vos le preguntás cuántas emociones, capaz te dicen 10 emociones, Sí, 500, no, 10, 15, y hay como, no sé, el otro día busqué una lista, hay sí, como, publicaron. ¿cuántos eran? 150 emociones, algo así, ¿no? O sea que fíjense lo limitado, ¿no? Aparte, es que suponte que entendés que uno diga, bueno, yo sí expreso, lloro, o cuando me enojo, pero hay 150 emociones y conocemos 10 o 15, ¿no? Entonces, es muy interesante eso también, ¿no? Y también el otro tema como decimos, poder expresar cuánto les cuesta a la gente enojarse. No enojarse, porque enojarse enoja, la emoción Es la está más al común, sí. hablarlo, decirlo. O sea, no porque voy a lastimar, no porque capaz no me va a querer más, no porque si le digo no me va a entender, no porque no corresponde que yo le diga porque esto es algo mío. No sé, ¿cuánto le cuesta a la gente expresar enojo? Pareciera que expresar enojo tiene que ver con odio o con quebrar una relación o con no hablarle más a esa persona. Si te ven llorar Sí, y dicen, ya empiezan a llorar, y digo, exacto, ¿no? Pero el enojo es tan difícil de expresarlo, porque es ese sentimiento que lo expreso y hay quiebre, ¿no? Me voy a enojar, no nos vamos a hablar más, no me va a querer, no me va a entender. Y, y guardar ese sentimiento y no expresarlo, exacto. al cuerpo lo No, y mata. es lo que después yo lo pensaba con esto que escribió, que es lo que después se hace síntoma, ¿no? Porque cuando uno no expresa, volviendo a lo mismo, uno puede no decir algo y Ujú. callarse, ¿no? Como, bueno, sí, hay cosas que yo puedo no decir, me las guardo. Pero la emoción que no expreso, también puedo no expresar la emoción o no mostrarla, por supuesto que puedo como la palabra, pero la emoción está, no es igual que las palabras, que como no las digo, no se ponen en esto, no poner en palabras, no lo digo y nadie lo sabe, lo que pienso, lo que quiero decir o lo que quiero manifestar. Ahora, la emoción no estará puesta afuera, no estará dicha, no estará demostrada, pero queda dentro. O sea que si Existe. me quedé enojada dentro y me duele el pecho. Y si me quedé con algo atragantado, me duele la garganta. Es casi hasta literal y aparte incluso es la ciencia y te lo dicen los médicos. O sea, no es algo psicológico, es más algo neurológico de la conexión del cerebro con el cuerpo y con las emociones, ¿no? Entonces, lo que no digo está en los nervios, quedan en el estómago, quedan en las tensiones, o sea, quedan, no es que desaparecen porque no las digo, bueno, ya se me va a pasar, me callo porque si no, lo que vos decís, me tengo que pelear, no, las emociones están Ujú, ujú. y Exacto. quedan ahí.
Entonces, cambiar todo eso, porque no necesariamente uno decir que está enojado, que le hizo mal. Cuando uno habla de las emociones, no hay ruptura, no, al contrario. Una cosa es expresarle al otro, es tu culpa, vos me haces esto, y otra cosa es decir, Totalmente. lo que estamos hablando me ¿Cómo hace te hizo sentir, sentir? claro, y empezar a hablar bien de lo que está mal, exacto, ¿no? Pero Claro, cuando uno habla desde los sentimientos hace dos cosas. Primero, no atacar al otro, y segundo, conectarse uno con los sentimientos y ponerlo afuera, expresarlo. Entonces exacto. no lastimas al cuerpo, ¿no? Entonces, Ujú. eso es lo principal. Y yo creo que esa es una quizás de una de las mejores metas que podemos ponernos para el 2021. Más allá de lo que Exactamente. pase con la pandemia, Simple. empezar a conectarse con uno. Y por eso a veces hablamos del tema de yoga o meditación, porque esos ejercicios son una manera de empezar a parar un Estar poco enfocado. y empezar a enfocarse en uno. Esa es la meta de la yoga y la meditación, es empezar a hacer una introspección, y a veces solamente respirando ya estamos conectándonos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra respiración, como pasa por la nariz, por la garganta. Ese es el primer paso o uno de los primeros pasos para empezar a conectarse con nosotros. Eso es lo que nos enseña, Exacto. eso es lo que nos ayuda a relajarnos. Y ahí podemos seguir, ¿no? Seguro. Seguro. Es que ya esa energía o esa respiración que nos trae energía y que ya trae bienestar. Seguro. Por eso es un primer paso, porque uno empieza ahí a traer bienestar. Claro, Eh, y mucha gente dice, no, pero me aburre. Si ustedes entienden el sentido de por qué se hace, entienden, van a entender mejor el ejercicio y para qué sirve. Y aparte sabiendo que no, hay muchas maneras de hacer meditación, utilizando los cinco sentidos, ¿no? Cualquiera de los ujú, cinco sentidos o varios a la vez. Se puede hacer duchándose, prestando atención en el agua, en el jabón, en el olor de shampoo, cómo queda el pelo cuando uno se pone el suavizante. Eso ya es meditación. Está seguro. tomando, no sé, un café con una canción, cantar la canción, escuchar las músicas, qué tipo de ¿Qué emoción, qué instrumentos, sentimos? claro, qué sentimos, qué tipo de instrumentos estamos utilizando. Todo eso ya es, porque lo que estamos haciendo es concentrarnos en una sola cosa, entonces el cerebro descansa. Y eso aparte es empezar a conectarnos con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestras reacciones. Desde ahí también se puede pintar, escuchar música, Música, escribir, bailar, cantar, bailar. Todo eso es meditación, jugar, que tanto jugar, pero dijimos. siempre concentrados, tratar de concentrarnos en lo que estamos haciendo. Y no se necesita mucho tiempo, 5 minutos, 10 minutos, lo que lleva una ducha, lo que lleva a lavarse los dientes, cuando uno se lava los dientes. Se empiezan por pequeñas cosas, y cuando vos empezás y lo haces habitualmente, a las pocas semanas te vas a dar cuenta que lo haces sin pensar, directamente. Cuando estás, a mí me pasa, me estoy bañando y capaz de estoy pensando, oh, ahora salgo, tengo que hacer esto. No, y digo, ay, no, a ver cómo huele el shampoo, a ver, no, me trae sin querer, ¿no? Claro. Sin pensarlo, porque ya se hizo un hábito a, a concentrarme en lo que estoy haciendo. Sí, sí, porque aparte eso también, aunque siempre nos vamos, porque la mente es eso, como dicen ellos, es dispersa, entonces siempre tiende a irse. La cara Lo de importante, Tilman. lo importante es volver, porque de hecho, por supuesto, para estar, pero lo importante de volver es que siempre volvemos a poner el foco y a estar en nosotros mismos. Entonces, eh, no es que se hace un trabajo, al revés, se va haciendo como gratificante, porque uno empieza a incorporarlo y se empieza a sentir mejor, porque vuelve, porque te volvés a conectar, y cada vez que te conectás, tenés una sensación, sentís cosas, y eso te hace bien. O sea, y Y se lo siente pones una en práctica. tranquilidad, y se siente una tranquilidad,
impresionante, que después uno lo quiere practicar más, no, 5 minutos no es necesario, voy a buscarme 10, ¿no? Y bueno, y es importante también buscarse los tiempos, ¿no? Que es Ujú. muy bueno eso, que es difícil dejar de maquinarse. Sí, Claro. no, el pensamiento va a estar, lo importante es como dice Silvana, ok, viene el pensamiento, echarlo y seguir, eso es así, pero cuanto más lo practican, más fácil sale, Sale. más fácil sale, ¿no? Y claro, y yo digo, porque a veces uno, cuando hablo con los pacientes, digo, parece que estás haciendo un trabajo para estar bien. Pero claro, al principio cuesta porque es un ejercicio, pero después sale solo, porque Sí. esto, lo que digo, ¿no? Esto que fue un círculo vicioso, se empieza a desarmar y a ir a hacer lo contrario y ser virtuoso. Entonces todo eso se va haciendo automático también. Empieza a incorporarse de una manera que uno lo hace automáticamente, ya no tiene que forzar a la situación, ya sale solo. Aparte, lógico, me encantaría, yo siempre le digo a mis pacientes, me encantaría tener una pastillita que yo dársela y reprogramar todo el cerebro otra vez, y no sería muy fácil. No, el cerebro ya lo tenemos programado desde que nacimos hasta ahora, entonces si uno quiere cambiar cosas, lógico que necesita un trabajo. Eh, Exacto. Es un un proceso y que lleva proceso. tiempo. Exacto. Tampoco nada, no un tiempo terrible, aparte cada paso que uno va dando y No, cada... pero que es un proceso, en ese Claro, sentido digo tiempo, que lleva un sí. proceso, o sea que no es algo momentáneo o Pero uno en el instantáneo. proceso va disfrutando también, porque cada vez Exactamente. se libera más, y quiere seguir el proceso porque se va sintiendo mucho mejor, mejor y mejor. Así que Es bueno, que ese yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Porque si uno se pone una meta y lo único que disfruta es llegar a la meta y no disfrutó el proceso, o como cuando vas a un lugar y estás haciendo, no sé, un camino, un trekking, o lo que sea, y si en el camino no disfrutaste lo que fuiste recorriendo, como que llegar a la cima sí será muy lindo, el paisaje, todo, pero disfrutar todo ese tiempo que te llevó es lo mejor, porque fue lo que más tiempo donde más tiempo estuviste que en el lugar, que en la meta o en la cima. es que es verdad. Sabes que en una de las preguntas que hacíamos en los posteos, en las historias, eh, hablamos de los mandatos y bueno, y cuando uno cambia la manera de ser de uno o algunas situaciones o algunas relaciones con la familia, etcétera, como uno empieza a ser la oveja negra. O si uno es diferente, ¿no? A la familia o lo que la familia espera de nosotros, es como la oveja negra. Y yo empecé a decir, bueno, me encanta, ojalá todos seamos ovejas negras porque quiere decir que somos lo que queremos ser y estamos conectados con nosotros mismos. Así que viva las ovejas negras. Eso era, Sí, sí, yo quiero ser parece oveja. que todos queríamos lo mismo. Sí, muy interesante. Así que sí, sí, ser oveja negra no es malo, al contrario, es todo lo Claro, mejor. pero bueno, siempre lo diferente, las minorías fueron Ya, lo problemático o lo mirado o lo mal visto, pero bueno, la realidad que en las diferencias salen las mejores cosas, ¿no? Y que lo que es diferente se destaca, eso es así. ujú, Es seguro. mirado por algún motivo. Ujú. Y yo siempre me digo, y no tengan miedo, porque al principio, como todo, es una crisis, es un cimbronazo para la situación familiar y los cambios, pero rebaño negruno. Sí, pero acá vamos a hacer todo, el rebaño negruno, como digo. Pero, ¿cómo se llama? Pero después a la larga, en serio, que se van ajustando el resto de la familia, cuando uno lo ve bien, seguro, decidido, al principio Contagia. y después se adaptan y ellos quieren también Exacto. ver cómo cambiar. Así que es muy interesante, ¿no? Como que uno después quiere, el resto de la familia quiere ser la oveja negra. Quieren lo mismo. Y La oveja negra aparte, es diferente, sí. es diferente, claro. Y aparte lo que vos decías de como lo de la pulsera, ¿no? Los eslabones, eso, Claro. después todos se acomodan. Y yo, esto justo hoy lo hablaba con la paciente, que le decía, bueno, cuando uno es distinto en la familia y cambia, o es distinto a lo que se espera socialmente,
o sale de los estándares que nos imponen, o bueno, que están tal vez impuestos indirectamente por la cultura, por supuesto. Todos miramos a ese que hace algo creativo, raro, extraño, o algo que no nos Diferente, animamos, todos lo claro. miramos como diciendo, ay, qué bueno, yo no me animo, o yo ni loco, o no sé cómo hace, pero a todos nos gustaría tomar ese Sí. impulso y atrevernos a hacer ciertas cosas. Me Seguro, parece que de sí. eso se trata. Era el motor del cambio. Sí, definitivamente. Yo Claro, el otro total. día estaba también con una paciente, ella cambió una familia de 4 mujeres porque el papá murió. Y bueno, a partir del cambio de ella, la mamá se enojó, le decía la oveja negra, papá, 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 y ahora es la mamá la que le está diciendo a ella cómo hacer para que ella siente que también tiene que cambiar y cómo puede hacer. Así que sí, claro que es contagioso. Cuando uno ve al otro bien, sí que se contagia. Así Por que supuesto. es genial. Y así que bueno, eh, yo creo que ojalá eso sea la propuesta que se pongan para el año que viene, encontrarse, escucharse, quererse y como estoy casi segura, el resto después todo viene, todo viene. Todo se va acomodando a eso, sí, todo Ujú. va, surge de ahí. Y una cosa para al Ah, revés, para perdón, los que están. perdón, y lo último, antes que me olvide de terminar eso, y con respecto a la familia, a veces también, o a la familia y los amigos, cuando uno hace este proceso de cambio y de encontrarse y encontrarse con el verdadero yo, a veces también hay gente, situaciones que ya también no las vamos a querer en nuestra vida. ¿Ok? Y sí, a veces uno se despoja de situaciones o gente que no nos hacen bien. Y bueno, pasa también, pero es para nuestro bienestar, es para nuestro bienestar. Exacto, Algunas relaciones exacto. cambian la dinámica, pero algunas relaciones son muy tóxicas y uno las tiene que dejar. Entonces, situaciones o relaciones. Así que también es un proceso de limpieza también. Sí, Seguir, y de seguir, bienestar. arriba las ovejas negras, me encantó. Sí, Sí, con este proyecto de amarme. A ver, vamos a exacto. hacer, ahí tenés una pulsera negra, vamos a hacer esas pulseras. Esta, sí, sí, esta. Eh, Llevemos las que llevan estas son las claro, las de ovejas las negras, ovejas negras. las del cambio, los motores del cambio. No, que iba a decir que también para el que se siente mal y no asustarnos, que la angustia por un lado, y como decía en el libro, creo que ese no fue el caballero, fue el de Colorín Colorado, que decía hay que escuchar al miedo cuando nos ayuda, cuando nos sirve de alerta y dejarlo o no escucharlo cuando nos paraliza, ¿no? Que hay que empezar, porque el miedo está en todos, pero hay que ver cuándo le permitimos estar y cuándo no, cuando nos va a servir de alerta, cuando nos va a ayudar a que no nos pase una situación, algo peligroso, está bueno, pero si no, cuando nos paraliza, no hay que escucharlo. Y con respecto a la angustia, que mucha gente se sintió angustiada en este momento, paralizada, la angustia no sientan que tienen una depresión o que es algo, la angustia también es motora, porque nos moviliza, porque nos llama a pensar qué nos está pasando, porque nos sentimos tristes y nos empezamos, no queremos sentirnos así. Entonces, la angustia también es motora. Lo que no es bueno y lo que nos deja en un estado de un poco más patológico, de enfermedad, es el sufrimiento, es quedarnos en el sufrir, en el no poder, el que eso no nos movilice, ¿no? Exacto, no paralices. No se asusten, porque a veces uno se asusta con ciertos sentimientos, de tener muchas ganas de llorar, de estar muy triste, y de hecho eso pasa en los duelos, no solo en las pérdidas físicas, en las pérdidas de un montón de cosas porque hay que hacer el proceso, y el duelo duele, porque es dolor justamente, por eso se llama así, y hay que permitírselo, pero que es motora también. Las ovejas negras son motoras y la angustia también. Lo que no hay que quedarse es sufriente, Ujú. ¿sí?
Y no hay que lamerse ni quedarse en la queja ni en el sufrimiento y quedarnos ahí instalados de pobrecitos. No, pobrecitos no. Estamos angustiados, pero con eso vamos a poder también. Ni que nos vengan a rescatar. Nosotros somos nuestros propios rescates. Exacto, No necesitamos exacto. a nadie más que a nosotros. Es un llamado de atención para nosotros y sobre nosotros sí podemos tener control. Así que bueno, vamos a producir un Ceras. montón el año que viene, pulseras negras, vamos a hacerlo con unas ovejitas negras, así nos identificamos. Bueno, Un dije de muchísimas gracias. ovejitas. Eso, exacto, sí. Así que bueno, ojalá se sumen muchos a este grupo, a esta comunidad que estamos formando acá y que nos ayuden y que nos ayudemos a hacer este proceso de Juntos, estar sí. bien, de querernos, de encontrarnos con nuestro verdadero yo, de ser las ovejas negras. De ¿Ok? poder conectarnos, sí. Exacto. Así que les deseo lo mejor para el año que viene y, y más allá de todo lo que pase afuera de nosotros, si queremos estar bien, vamos a estar bien. Así que Seguro. gracias por acompañarnos. Ojalá, otra vez, sí, las ovejas negras son hermosas, gracias. Sí. Ojalá sigamos el año que viene en este proceso, conectándonos, pudiéndoles dar más información de cómo empezar el proceso y bueno, y como siempre, eh, cualquier cosa que necesiten nos dejan saber. Feliz año nuevo para Nos todos. escriben. Sí, felicidades para todos, gracias por acompañarnos. Y sí, me parece que una buena manera de estar con nosotros y de sentirnos bien es eso, es ser motores de bienestar propio y que eso se contagia. Así que es una buena manera de estar bien entre todos. Así que bueno, felicidades, que empiecen un buen año, seguramente va a ser mejor que este, así que, o distinto, como decimos, así que bueno, vamos a todos a producir eso y a ser motores de nuestra propia vida. Dale, dale, ¿Sí? bueno, un beso re grande. También y a todos los que nos acompañaron. Ok, listo. ¡Mua! Feliz año. Nos Gracias. vemos la próxima. Chao, chao. Bueno, feliz 2021, sí. Chao, chao. Chao, chao.